Las autoridades en el estado de la Florida temen una propagación rápida del virus del Zika en esta parte de los Estados Unidos. En las últimas horas se han confirmado al menos 15 nuevos casos solo en el condado Miami-Dade. Hoy el senador Marco Rubio pidió mayores recursos federales para la lucha contra el virus. Orlando Guerrero, periodista NTN 24 Miami, tiene más información. Orlando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mientras los congresistas federales le están pidiendo a la Casa Blanca recursos para enfrentar el problema, ya hay preocupación dentro de algunos comerciantes aquí en el estado de la Florida. Y es que a nivel nacional ya se le está recomendando específicamente a los turistas no visitar puntos concretos de la ciudad de Miami. El área de Wynwood, muy cerca del centro de Miami, hoy no solo figura en los mapas por ser un centro de arte, de galerías, tiendas y buenos restaurantes, también por ser el foco de Zika en los Estados Unidos. 15 casos se reportan en las últimas 72 horas. Creo que la culpa cae encima de ambos partidos. Por la parte nuestra, yo empecé a hablar de Zika en enero, cuando todavía estaba en campaña presidencial. En abril me uní al esfuerzo del presidente Obama de conseguir 1.9 mil millones de dólares para actuar sobre el tema de Zika. Yo he votado a favor de todas las propuestas que existen para crear fondos para el Zika. La molestia del senador Rubio es porque, a pesar de que sobre el Zika mucho se ha hablado, el gobierno no destina recursos para frenarlo. Hoy, una de las zonas turísticas más importantes de la Florida está en peligro. Creo también que debemos discutir con la Administración de Pequeños Comerciantes Federal cómo podemos proveer asistencia a los pequeños comercios que han sido impactados por este desastre del Zika y por la mala publicidad que están recibiendo. En total, 336 personas han resultado afectadas por el Zika en la Florida, entre ellas 55 mujeres embarazadas. Se sospecha que 15 casos son autóctonos. Este mosquito no es un votante registrado ni en el Partido Demócrata ni en el Partido Republicano. No respeta la vida. Por lo tanto, el mismo que causó el dengue en el pasado, el mismo que causó la chikungunya, es ahora el que está causando el Zika. Las fumigaciones en Wynwood se iniciaron desde hace 2 días. Hoy, una aérea que estaba programada fue cancelada por el mal tiempo. A 340 personas se le han tomado pruebas de sangre y orina. Es preocupante, de verdad, esta epidemia que está pasando aquí en Wynwood. Nunca se había visto esto. Yo creo que hay que tener precaución después de todo con lo que está pasando, pero al final tú te echas un poco de protección contra los mosquitos y ya. Por lo menos durante 2 días, algunos negocios en el área de Wynwood estarán cerrados mientras las autoridades sanitarias adelantan las fumigaciones respectivas. Esta es la información desde la ciudad del Doral. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes. Gracias, Orlando, por la información. Saludamos en Miami a Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo. Gracias por estar con nosotros, doctor Torres. Muy amable por atender esta llamada de la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y saludo a la audiencia de NTN 24. Cuénteme una cosa, doctor, ¿esto sorprende a la Florida, sorprende a las áreas donde se está presentando este fenómeno? Porque yo escuchaba a Marco Rubio que desde enero se viene hablando. Yo también tengo presente que en este mismo espacio de la tarde y en todos los de NTN 24 llevamos meses anunciando que lo del Zika se podía dar en la Florida. ¿Lo sorprendió? No, de sorprendernos, no, en el sentido de que lo estábamos esperando, como usted dice, ya había sido anunciado por el CDC que se esperaba brotes de Zika no solo en la Florida, sino en otras partes de los Estados Unidos, donde nosotros sabemos que la temperatura favorece el crecimiento del mosquito y tenemos el mosquito transmisor. Ya en el pasado en la Florida hemos tenido episodios muy breves de infecciones adquiridas aquí de chikungunya y también de dengue. Entonces no era nada sorprendente que el Zika nos llegara y, como digo, estaba anunciado. Lo que parece sorprendente es que a nivel gubernamental, a nivel federal, a nivel del Congreso no se hubiera tomado seriamente, y una gran cantidad de dinero que se había pedido justamente para terminar de preparar a los estados contra este posible brote no haya sido todavía aprobado, y los senadores y diputados y representantes se fueron de vacaciones dejando eso pendiente. Entonces agarra un poco, en términos de la planificación, como un poco de sorpresa a los planificadores, no tanto al personal médico o que esperábamos que esto venía. Ahora, esto sí se puede hablar como una oleada, es decir, el brote puede tener un pico alto y puede descender. ¿Qué términos, qué tiempos podemos manejar al respecto? Como todo brote es así, o sea, ahorita nosotros nos referimos a un brote en vez de una epidemia cuando son casos muy puntuales, son realmente muy pocos casos aislados en una área de 1 milla cuadrada, básicamente, y uno esperaría
que si uno sigue la experiencia de los otros casos que tuvimos de chikungunya hace un año y también de dengue en los diferentes años, que este brote sea relativamente breve si se hacen las cosas que te tienen que hacer. Y pareciera que el estado de la Florida está tratando de hacer las cosas como deben ser, está siendo agresivo en la parte de fumigación de las viviendas, en avisar a la población que está afectada, en tratar de destruir los reservorios donde el mosquito puede colocar crecer sus larvas, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede predecir, yo esperaría en general que uno pudiera ver quizás extensión de casos, si no ahora, más tarde en algunas otras zonas de Miami, pero lo que yo no esperaría, si se hacen las cosas correctamente, dada la naturaleza demográfica y de poblacional de aquí de la Florida y de casas, etcétera, que el brote sea tan extenso como, por ejemplo, lo hemos visto en otras partes de Latinoamérica o como se está viviendo actualmente intensamente en Puerto Rico. Así es. Doctor Torres, ¿cómo llega el mosquito? Si hay casos autóctonos también. Es decir, ¿se esperaba que el mosco se diera por generación espontánea en la Florida o el mosco llega? No. El mosquito siempre, este mosquito que transmite el Zika ha estado aquí durante muchos años, por eso es el mismo mosquito que transmite el dengue, el mismo mosquito que transmite el chikungunya, y como te digo, en el pasado nosotros hemos tenido brotes pequeños de dengue y chikungunya, no tenemos una extensión, si se quiere, de densidad poblacional del mosquito tan alta como lo tienen los países latinoamericanos, por las mismas características arquitectónicas, etcétera, ¿no? Y porque, por supuesto, el invierno en cierto modo también atenúa la actividad del mosquito durante gran parte del año, sobre todo en las partes más norte del país. Pero este mosquito es un mosquito que se encuentra en toda la parte sur de los Estados Unidos, se encuentra en Texas, se encuentra en los otros estados que están al sur pegados al Golfo de México, y se encuentra indudablemente aquí en la Florida. ¿Cómo llegó el Zika como tal? Lo más probable, pueden ser dos hipótesis. Tú puedes decir que un mosquito en aviones y eso pudiera haber llegado infectado, pero lo más probable, y eso es poco probable, pero lo más probable en este caso yo diría que es un paciente infectado. Nosotros tenemos muchos pacientes que frecuenta el Caribe y Latinoamérica, que hemos tenido casos, ya muchos casos descritos por turismo, y algunos de estos pacientes vinieron quizás incluso sin tener síntomas, porque sabemos que el 80% de los pacientes que sufren de Zika no tienen sintomatología, y fueron picados por uno de estos mosquitos, y una vez picado este mosquito, después de un periodo de incubación de unos 10 días o 12 días, entonces el mosquito puede transmitir la enfermedad a otro. Entonces esa es la manera como probablemente llegó algún turista, algún residente de Miami que viajó, se infectó y logró infectar mosquitos acá. Doctor Torres, las recomendaciones, que yo sé que a veces parece incómodo repetirlas, pero no sobran, sobre todo para el tema de la Florida. Sabemos que Miami es muy turístico, está Orlando a unas horas de Miami, está el tema de los parques, la gente que piensa en la diversión, en el paseo, en las vacaciones. ¿Qué recomendaciones le puede dar para las próximas semanas quizás? Bueno, ahorita como hicimos la restricción, o incluso el CDC emitió una restricción de viaje, pero solo al área de una milla cuadrada, que es una zona donde ha habido un desarrollo artístico importante, pero bueno, es una zona localizada de Brasil, de aquí de Miami. Ahora, las prevenciones para cualquier viajero que viniera a Florida, así como le damos a cualquier viajero que vaya al Caribe donde haya esta epidemia, es protección contra mosquitos, es decir, utilizar repelente de mosquitos, tratar de utilizar, cosa que es difícil en el sur de la Florida con el calor actual que estamos teniendo, pero tratar de utilizar ropas que sean holgadas, pero sean manga largas y pantalones que cubran toda la piel, y si no, entonces utilizar repelente de mosquitos en la piel. Para el caso de los que viven en la área, es también colaborar con el Departamento de Salud en tratar de eliminar los reservorios potenciales del mosquito o de las larvas del mosquito, como son frascos que contengan agua, reservorios de agua que estén en los jardines, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que eso, no. Ahora, en términos de restricción de viaje, nuevamente, esto ahorita está muy localizado, yo no haría ninguna restricción o tendría ningún problema en ir en estos momentos a Orlando, pero siempre la prevención contra mosquitos es importante. Finalmente, doctor Torres, agradeciéndole su tiempo con la tarde de NTN 24, ¿cómo se da cuenta una persona que está infectada de Zika sin ir al médico? Es decir, o sea, ¿cuál es el primer aviso que debe tener una persona para decir, esto puede ser Zika, mejor me voy a un hospital? Correcto. Mira, los síntomas en general son muy parecidos a los síntomas del dengue, pero mucho más leve. Entonces, básicamente los síntomas fundamentales son fiebre, malestar general,
conjuntivitis, que es una irritación, enrojecimiento de los ojos, y generalmente un rash que lo acompaña, que es una erupción diseminada, que puede empezar por la cabeza y extenderse, pero que abarca todo el cuerpo. Entonces yo diría que pacientes que presenten fiebre alta, que presenten fiebre, malestar general, conjuntivitis, o que presenten fiebre, malestar general y un rash, deberían consultar a su médico porque es posible que tengan Zika, sobre todo si son mujeres jóvenes o mujeres que potencialmente pudieran estar embarazadas o mujeres que están embarazadas. Muy bien, le agradecemos a Carlos Torres Viera, infectólogo, epidemiólogo. Gracias por habernos acompañado desde Miami, en la Florida. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y nuevamente un saludo a su audiencia de NTN 24. Gracias, una buena tarde.